Muy buenos días con todos. Reciban la más cordial bienvenida a la edición número 48 de los lunes universitarios, producto académico del programa Minjus en tu universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Hoy, lunes 11 de agosto de 2025, siendo las 11 horas, daremos inicio a la conferencia magistral titulada La teoría de la coautoría no ejecutiva e imputación penal, que estará a cargo del doctor Rafael Hernando Chanján Document, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga, cuenta también con un máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia. Es docente ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente contratado de la Academia de la Magistratura. Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción de la PUC, excomisionado de la Defensoría del Pueblo y ha sido consultor de diversas instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, cabe precisar que para tener derecho a la certificación es necesario que el participante esté conectado en un mínimo de 81 minutos, es decir, en el 90% de la duración del presente evento de capacitación. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase al doctor Rafael Chanján para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante, doctor. Bien, bueno, muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Saludar y agradecer, por supuesto, a los colegas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación y también felicitarles por haber impulsado esta ponencia y en general por las actividades académicas que constantemente el Centro de Estudios viene realizando para la comunidad jurídica y a la comunidad ciudadana en general, ¿no? Dicho esto, entonces voy a empezar con mi presentación del día de hoy, que como bien ya se ha dicho, va a girar en torno a la teoría de la coautoría no ejecutiva e imputación penal, haciendo una especial referencia a casos vinculados con protestas sociales, porque ha habido algún caso emblemático que nuestra judicatura ha podido em, pronunciarse y que ha desarrollado allí precisamente muchos de los puntos que voy a abordar yo en esta ponencia. Pues bien, entonces he preparado yo para guiar mi presentación y que pueda ser un poco más, eh, digamos, fácil de comprensión y más ordenada, una presentación PPT que paso a proyectar. Se puede observar allí, ¿cierto? Entonces, voy a empezar con una cuestión ciertamente básica de teoría general del delito. Ya verán ustedes que esta presentación tiene un contenido dogmático, jurídico, penal, teórico bastante fuerte, ¿no? Debo advertir ello. Intentaré siempre yo dar algunos ejemplos para poder em, pues concretizar un poco, ¿no? Empíricamente aquello que voy desarrollando a nivel teórico, pero ciertamente la propia temática nos obliga a desarrollar un discurso bastante teórico, ¿no? Y esto es así porque, claro, en el día a día, de acuerdo a los diferentes casos que podamos nosotros albergar en los operadores de justicia, digamos, en el quehacer jurisdiccional, sea que se trate de delitos de corrupción, sea que se trate de delitos patrimoniales comunes, sea que se trate de delitos de disturbios, etcétera, pues la teoría del delito debe tener un rendimiento eh, para cualquiera de las figuras penales, digamos, son abstracciones que buscan ser generalizables, ¿no? Para generar de alguna forma predictibilidad de las resoluciones y también seguridad jurídica, ¿no? Una debida motivación en las personas de acuerdo a sus diversos relacionamientos sociales que se den, ¿no? Y entonces, dicho esto,
será importante tomar en cuenta la ubicación dogmática de la categoría del título de la imputación penal para saber en dónde merece ser analizado, ¿no? Por parte de los operadores de justicia, por parte del intérprete en general, esta teoría de la coautoría no ejecutiva, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que decir que cuando hablamos de coautoría no ejecutiva, estamos hablando de un análisis del título de la imputación penal, ¿no? Es decir, nosotros, como saben, de acuerdo a nuestra teoría tripartita del delito, a nuestra teoría mayoritaria en el ámbito doctrinal y jurisprudencial, ¿no? Dominante, diría yo, tenemos que delito es la acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Digamos, teoría tripartita, injusto penal, tipicidad antijuricidad y culpabilidad penal, ¿no? De tal manera que, claro, actualmente nuestra teoría funcionalista moderna, funcionalista teleológica, ¿no? em, se sostiene que la imputación penal sobre todo se basa en la teoría de la imputación objetiva, ¿no? Y la imputación subjetiva. Por lo menos en la teoría moderna del delito, ¿no? Luego pasaremos a analizar pues, si existe alguna causa de justificación en el plano de la antijuridicidad y como último filtro pasaremos a evaluar si es que existe culpabilidad de la persona en su actuación, es decir, si es que eh, se ha actuado con conocimiento de la antijuricidad, se ha actuado con alguna causa de exculpación o no, si esta persona es imputable o es un inimputable, ¿no? Son causas personales, ¿no? Digamos, a esto se le suele denominar responsabilidad personal o imputación personal, le llaman algunos también a esta categoría de la culpabilidad. Pero pasado este análisis de la teoría del delito tripartita, ¿no? De las tres categorías, eh, es exigible en el Perú que podamos darle un título a la imputación de esta persona, es decir, poder determinar si es que es autor o si es partícipe del delito cometido, ¿no? Vamos a ver que nosotros seguimos un sistema diferenciador del título de la imputación, de tal manera que no toda persona que interviene en una conducta delictiva es considerado autor, sino que para ser considerado autor en nuestro sistema jurídico penal se requiere evaluar ciertos criterios, ¿no? Se requiere evaluar ciertos requisitos porque no cualquier persona es autor. Es un concepto restrictivo de autor, ¿no? Por lo tanto, es un sistema diferenciador. No pasa lo mismo en, por ejemplo, otros países como en Italia, en donde no se diferencia entre autor y partícipe, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que por ley, además, en virtud del artículo 23, 24 y 25 del Código Penal, nos viene exigido legalmente que diferenciemos entre quiénes son autores y quiénes son cómplices o instigadores, ¿no? De esta manera, entonces, vamos a ver nosotros que el criterio que impera actualmente es el criterio del dominio del hecho, por lo menos para los delitos comunes, ¿m? Para los delitos de robo, para delitos de secuestro, de extorsión, de violación, para delitos comunes en general que no exigen ninguna calidad especial del autor ni ninguna infracción de deber especial, eh, asesinatos, homicidios, en fin, se sigue el criterio del dominio del hecho, ¿no? Que es, digamos, el criterio imperante por parte de nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia penal, ¿no? De esta manera, entonces, podemos afirmar que no todo aquel que causa un resultado delictivo, no todo aquel que interviene en el plano causal de una muerte, por ejemplo, puede ser considerado autor, ¿no? Digamos, se ha superado ya un criterio meramente causalista, naturalista, ontológico, para determinar quién es autor de un determinado resultado delictivo, ¿no? Por lo tanto, siguiendo este criterio, siguiendo esta lógica, hay que decir además que se justifica la diferenciación entre autores y partícipes en aras de respetar el principio de proporcionalidad penal, que de acuerdo a nuestro Tribunal Constitucional en más de un pronunciamiento,
ya ha sostenido que, por principio de proporcionalidad, debe diferenciarse entre el grado de intervención de un autor, de un cómplice o de un instigador. Un cómplice, un instigador son figuras accesorias, son figuras complementarias en un determinado hecho criminal, de tal manera que la respuesta penal debe ser también diferenciada. Es mucho más grave cometer un delito a título de autor que cometerlo a título de cómplice o instigador, que son figuras, como dije, accesorias, complementarias, secundarias de un suceso criminal, ¿no? Y entonces, en aras de respetar este principio, también se dice, hay que diferenciar aquí entre autores y partícipes. Ya les decía yo que, por supuesto, el criterio imperante en el Perú y también a nivel iberoamericano, tengo que decirlo, es la teoría del dominio del hecho, ¿no? Formulada, eh, se dice en un inicio por el profesor Belsen en los años 30 del siglo pasado, pero que fue expandida y difundida, ¿no? Eh, sobre todo por el profesor Klaus Roxin, un profesor alemán, ¿no? Que hace poco falleció, en los años 70, ¿no? Eh, Profesor Roxin ciertamente expande, difunde esta teoría del dominio del hecho, considerándola como una postura mixta, ¿no? Como una postura que combina elementos subjetivos, pero también elementos objetivos para saber quién es autor, ¿no? De tal manera que el profesor Roxin diría que autor es el que controla finalmente el desarrollo del hecho, el que lo domina y puede interrumpirlo, ¿no? Dice, es el señor, es la figura central de el suceso delictivo, ¿no? Dice que tiene el sí del delito, ¿no? Es más o menos lo que se esboza. De tal manera que autor es el que aparece como como la figura central de un delito, pero además quien quiere serlo, ¿no? Quien tiene esa finalidad, y ahí es donde se combina un poco con este elemento subjetivo finalista del cual hablaba Belzel, ¿no? En cuanto a quién puede ser autor. ¿Mm? Nuestro Tribunal Constitucional, en una sentencia ya desde hace algunos años, ha reconocido que esta es la teoría que debe seguirse para poder identificar quién es autor y quién es partícipe en el Perú, ¿no? Fíjense que dice que autor del delito será aquel que es señor sobre la realización del tipo, dice, ¿no? Es decir, el autor es el que puede manipular sobre el resultado del hecho y puede desistirse inclusive, ¿no? Digamos, tiene el dominio sobre el suceso delictivo, incluso lo puede interrumpir, lo puede frustrar, ¿no? De tal manera que se dice, autor será el que tiene dominio del hecho, mientras que un partícipe, cómplice, instigador, regulados en los artículos 24, 25 del Código Penal, ellos no tienen el dominio del hecho, ¿no? Claramente se hace entonces una referencia y una adopción de esta teoría del dominio del hecho para poder saber quién es autor y quién es partícipe. Nuestro Código Penal, si uno lee el artículo 23 del Código Penal, eh, no hace referencia expresa a un concepto de autor, no hace referencia a cuál es el criterio para poder distinguir entre autor y partícipe. El artículo 23 simplemente dice, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción, ¿no? Por lo tanto, este criterio valorativo para poder evidenciar quién es autor es algo que surge a partir de una construcción dogmática, ¿no? Aquí cumple un rol fundamental la doctrina y la jurisprudencia penal. El profesor Roxin distinguió asimismo manifestaciones o formas de dominio que dan lugar a las tres formas básicas de autoría que nuestro Código Penal reconoce de manera expresa, ¿ya? Autoría directa,
autoría mediata y coautoría. Las tres formas de autoría que están plasmadas en el artículo 23 de nuestro Código Penal. De tal manera que el profesor Roxin dice que autor directo del delito será el que domina la acción. ¿Eh? Domina sus movimientos corporales, por ejemplo, ¿no? Digamos, esta persona que saca un arma de fuego, la apunta contra la víctima, dispara, jala el gatillo y produce la muerte de la otra persona, pues está dominando sus movimientos, está dominando la acción y por tanto se convierte en autor directo de un delito de asesinato, por ejemplo, ¿no? El autor mediato, como segunda forma de autoría, dice el profesor Roxin, da cuenta de un dominio ya no de la acción, sino un dominio de la voluntad del ejecutor. Autor mediato, esto no voy a profundizar porque hay diversas formas de autoría mediata. eh, en este suceso delictivo se dice el autor lo que domina es la voluntad de otra persona. Es decir, existe una instrumentalización, una manipulación de otra persona, que es la que ejecuta materialmente el delito, ¿no? Esta persona se convierte en un mero instrumento, cuya responsabilidad va a ser anulada o va a ser disminuida, ¿no? Podemos hablar de casos en los cuales uno es autor mediato porque se engaña, por ejemplo, al ejecutor material. Digamos, el ejecutor material actúa bajo error, por ejemplo, o actúa por coacción, por amenaza, ¿no? Supuestos de autoría mediata. Y por último, la coautoría, que es la que vamos a desarrollar en esta ponencia con mayor detalle, ¿no? En el caso de la coautoría se dice hay un codominio funcional del hecho, es decir, varias personas conjuntamente son las que dominan el hecho a través de una división de roles, de una división de tareas. Todos conjuntamente codominan el suceso delictivo. Una persona será, por ejemplo, la que amenaza a la seguridad de un banco, la otra persona será el que amenaza a las personas, el otro es el que sustrae el dinero de la caja de un banco, etcétera, ¿no? Ellos conjuntamente, a través de esa división de funciones, es que codominan funcionalmente el suceso delictivo de tal manera que todos serán considerados coautores. Teniendo esto en cuenta, entonces, en el ámbito de la coautoría, dice el profesor Roxin, solo quien desempeña un papel co-configurador en la ejecución puede dominarla. Y aquí ya voy entrando un poco a materia de este debate y de este tema vinculado con la coautoría no ejecutiva, que ciertamente ha tenido pareceres, ¿no? Que han sido divergentes, ¿no? En el ámbito de la doctrina penal, ¿ya? Y en el ámbito también de nuestra judicatura. Por lo tanto, ya hacía referencia yo a la coautoría como una manifestación de la autoría, como una manifestación del codominio funcional del hecho, ¿no? Pero se ha reconocido que para que exista una coautoría, no está regulado así en nuestro Código Penal, por lo menos de manera expresa, pero sí tradicionalmente se han reconocido los tres requisitos básicos para hablar de coautoría. Que existe un plan común previo entre todos los coautores, es decir, un plan común previo al inicio de la ejecución del delito, a pesar de que también se ha reconocido de que ese plan común se puede dar de forma espontánea cuando ya se está ejecutando el delito, se ponen de acuerdo en ese momento y se dividen las funciones. Es posible hablar también ahí de un plan común. Dos, una división funcional de roles, es decir, una división de tareas entre los coautores. Cada quien se encarga de un determinado eh, accionar que contribuye al resultado delictivo, que contribuye a que se pueda cometer el delito. Y por último, como tercer requisito, la intervención en fase de ejecución del delito, ¿ya? Este tercer elemento es precisamente el que trae todo el debate respecto de la coautoría no ejecutiva, ¿no? Porque ciertamente, como digo yo, desde la doctrina, jurisprudencia
eh, común, tradicional, la intervención en la fase de ejecución es un requisito fundamental para poder hablar de coautoría, ¿no? Solo puede dominar el hecho, solo puede codominar el hecho un coautor si es que interviene en la ejecución delictiva, es decir, interviene por lo menos desde que empieza la fase de tentativa, que la fase de tentativa es la que da inicio a la ejecución delictiva y ya empieza a ser penalmente punible como regla, ¿no? Digamos, los actos preparatorios, como sabemos, no son punibles como regla, ¿no? Salvo excepciones en los cuales actos preparatorios hayan sido elevados a la categoría de delito, ¿no? Pero la tentativa es la que marca el momento a partir del cual una conducta se convierte en penalmente relevante. Algunos autores, como el profesor García Cabero, hablan de la esencialidad del aporte, pero que, desde mi punto de vista, en realidad es una manifestación de la intervención en la fase de ejecución, ¿no? Solo puede ser esencial un aporte cuando, por lo menos de un coautor, cuando se da en la etapa de ejecución, ¿no? Cuando ya se está poniendo en peligro el bien jurídico protegido. ¿M? Digamos, esto es lo que marca de alguna forma el inicio de la tentativa, ¿no? El inicio de la tentativa, desde un criterio objetivo material, implica ya una proximidad espacio-temporal a la lesión del bien jurídico. Ya se está poniendo en peligro el bien jurídico protegido. Hay una probabilidad de que se afecte el patrimonio, hay una probabilidad de que se afecte ya la vida, la libertad, etcétera, ¿no? En una casación más reciente de la Corte Suprema, esta 1039-2016 Arequipa, que ustedes pueden observar en las diapositivas, se señala que debe existir una decisión conjunta para delinquir, es decir, plan común, ¿no? De haber un aporte individual esencial, que como he dicho, se relaciona con la intervención en fase de ejecución. Y dice, es necesario un dominio parcial en la fase ejecutiva del delito. Habla de dominio parcial, pero habla, sin lugar a dudas, de una intervención en fase de ejecución, así sea parcial, ¿no? Es clave, por lo tanto, notar que la participación ejecutiva, la participación de un coautor en la etapa de ejecución delictiva, es lo que fundamenta el codominio funcional en la coautoría, ¿no? El profesor Roxin, de hecho, así lo ha suscrito, digamos, el profesor Roxin, que es el que ha difundido, expandido la teoría eh, del dominio del hecho, ¿no? En las formas de autoría, ha reconocido como, como el requisito de la intervención en fase de ejecución como fundamental, ¿no? Como necesaria, imprescindible, ¿no? ¿Qué se entiende, como ya adelantaba yo, por fase ejecutiva del delito, ¿no? Como sabemos, hay tres fases, pues los actos preparatorios, que en principio son impunes, la fase de ejecución, que marca su inicio con la tentativa delictiva, y finalmente la consumación, que es cuando se realiza el delito, ¿no? Que es cuando se genera el resultado, sea de peligro, sea de lesión al bien jurídico protegido. Por lo tanto, decía yo, para hablar de este codominio funcional en la coautoría, se exige la participación en fase ejecutiva, no siendo suficiente que se haya intervenido en una etapa de actos preparatorios. ¿Eso significa que toda intervención que se dé en actos preparatorios va a ser impune? No, porque para eso también tenemos el artículo 24 y 25 de nuestro Código Penal, que regula la sanción de la participación delictiva, es decir, de los cómplices y de los instigadores, ¿no? Pero hay, como dije, una diferencia en ello porque los cómplices y los instigadores no tienen dominio del hecho, ¿no? Eso significa entonces que para que exista coautoría y por lo tanto para que el coautor haya intervenido en la fase de ejecución, ha tenido necesariamente que estar presente físicamente en la ejecución delictiva. Y el propio Roxin, el profesor Villavicencio, por ejemplo, también aquí a nivel nacional, han señalado que
la intervención en fase de ejecución de un coautor no necesariamente implica su presencia física, sino que puede también haber intervención, participación de un coautor de manera remota, a través, es decir, a distancia, a través de mecanismos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Llamadas telefónicas, eh, chats, mensajes de texto, ¿no? Videollamadas, etcétera, ¿no? Es decir, un coautor puede también participar en la fase de intervención actualizando su intervención en el momento de ejecución, ¿no? A través, por ejemplo, de llamadas a los que están ejecutando el delito, ¿no? Es decir, por ejemplo, jefe de una banda criminal, delictiva, que se dedica al robo, por ejemplo, puede ser que él no esté presente durante el atraco a una agencia bancaria, pero sí puede ser de que antes de que empiecen, antes de que ingresen a la agencia bancaria, los ejecutores materiales del delito, puede ser que el jefe dé una llamada para darles algunas instrucciones, ¿no? Puede ser que luego, mientras está realizando el delito, le estén informando cómo se está desarrollando el suceso delictivo al jefe. O puede ser que inmediatamente después, cuando lo han realizado, vuelvan a comunicarse con él para comunicarle un poco cómo se han dado los hechos, cuáles han sido los resultados. Esto genera que, a pesar de que el jefe de esta banda, por ejemplo, no haya estado en el banco realizando el robo, sí ha encontrado mecanismos en los cuales puede controlar o dominar parcialmente la ejecución delictiva del robo, ¿no? Esto permite que este jefe de la banda pueda ser considerado también coautor. Sería, desde mi punto de vista, un coautor no presencial. No le llamo yo a esto coautoría no ejecutiva, ¿no? Ni el profesor Roxy ni el profesor Villavicencio señalan de que esta sería una coautoría no ejecutiva. Es una coautoría ejecutiva, por supuesto, solo que ejecutiva a través de medios no presenciales, a través de medios remotos, ¿no? Villavicencio dice, ¿no? En la planificación y ejecución de un delito podrá calificarse la coautoría aun cuando el organizador no esté presente en la ejecución y se comunique telefónicamente con los actores. En este caso, dice, sigue existiendo codominio del hecho en este jefe de la banda. ¿M? Ha actualizado su participación en la fase de intervención, ¿no? Es decir, además de haber participado en el plan común, además de haber dado las instrucciones de quién iba a hacer qué durante el robo de esa agencia bancaria, además de ello, ha controlado a los ejecutores durante la ejecución a través de medios, como dije, remotos, ¿no? Llamadas telefónicas, mensajes, etcétera, ¿no? Vamos a ver que el debate se genera cuando no existe ni siquiera este tipo de intervención a través de medios tecnológicos remotos, ¿no? ¿Es posible hablar de coautoría cuando no existe esta intervención a través de medios remotos? Vamos a ver que el profesor Roxin dice claramente que no basta con haber influido antes de la ejecución del delito o seguir influyendo durante el hecho, ¿eh? Eso no configura un dominio del hecho, dice el profesor Roxin. ¿A qué se refiere con esto de no basta con influir antes y seguir influyendo? Que como yo les ponía el ejemplo de el jefe de la banda, es posible que el jefe de la banda es el que haya tenido más experiencia, conozca la agencia bancaria, tenga mayor conocimiento de cómo realizar el atraco y él haya sido el que divide las funciones, el que da las órdenes, el que reparte los roles, ¿eh? En etapa de preparación, en etapa de actos preparatorios, un día antes de que se produzca, por ejemplo, el robo de la agencia bancaria. ¿Mm?
ha influido, por supuesto, en la ejecución. Los demás van a cumplir con esta división de funciones, los demás van a realizar la labor que les ha asignado el jefe de la banda. Y durante la ejecución del robo, al día siguiente, por supuesto que seguirá influyendo, porque esas directrices que él ha dado van a seguir marcando la actuación que realiza cada uno de los ejecutores materiales, cada uno de los coautores que están en la agencia bancaria. Uno amenazando al de seguridad, otro conteniendo a los clientes, el otro amenazando y sustrayendo el dinero de la cajera, en fin. ¿Eh? Sigue influyendo con su aporte del día anterior el jefe de la banda. Pero Roxin dice, eso no basta para considerarlo como coautor. Eso no expresa un dominio del hecho. ¿Mm? En todo caso, por supuesto, podrá ser instigador, podrá ser cómplice en todo caso si ha brindado algún tipo de aporte material a la ejecución del delito, pero nunca podrá ser considerado coautor. Algunos de los partidarios de la coautoría en este tipo de ejemplos que yo estoy dando incluso han afirmado que podría apreciarse coautoría para este tipo de organizaciones de tipo jerárquico vertical. Apelan a un concepto particular que tiene el profesor Gunther Jacobs para apreciar a la coautoría. El profesor Gunther Jacobs, siguiendo un poco su teoría funcionalista sistémica, que pues intenta apartarse, por supuesto, de los postulados de la teoría funcionalista del profesor Roxin, a pesar de que comparte algunos fundamentos, eh, reconoce, por supuesto, Jacobs al dominio del hecho. ¿Eh? No se aparta diametralmente, por lo menos en sus contribuciones originales, de eh, este criterio del dominio del hecho para saber quién puede ser autor o partícipe. Él habla, por supuesto, de delitos por organización, ¿no? Y los distingue de los delitos por competencia institucional. Estos son delitos por competencia organizacional, la manera en la cual han organizado su libertad, diría el profesor Jacobs, ¿no? Y dice Jacobs que las meras contribuciones preparatorias, ¿eh? no pueden ser considerados como dominio de la configuración del hecho. Él habla del dominio de la configuración del hecho como el criterio fundamental. De alguna forma, él aquí intenta apartarse de estos tres requisitos básicos de la coautoría que veíamos antes, ¿no? Los tres criterios tradicionales: plan común, división de funciones e intervención en fase de ejecución. Jacobs prefiere hablar de dominio sobre la configuración del hecho, ¿no? Dice él, entonces, en la medida en que tú puedas haber tenido dominio en la configuración del hecho, puedes ser coautor. Incluso entonces, diría él, aquellos que no intervienen directamente en la fase de ejecución. Pero si uno lee a Jacobs en su manual, por ejemplo, del año 97, ¿eh? Él no considera que cualquier contribución en la fase preparatoria puede ser considerada configuración del hecho. No ha configurado el hecho cualquier persona que ha contribuido en la planificación, por ejemplo, de un robo posterior en el banco, simplemente. Para él, coautor es quien fija o define el suceso delictivo y su desarrollo. Tendrá que ser, entonces, una contribución especialmente relevante, ¿no? En el cual se haya podido fijar el dónde, el cómo, el cuándo, de qué manera, ¿no? Eh, de la comisión del delito por parte de los otros coautores. ¿Mm? Si es que se deja a la libertad, a la discrecionalidad de los otros coautores, de qué manera se realiza o no se realiza el delito, pues no podrá hablarse allí de un dominio de la configuración del hecho aún, ¿no? Por lo tanto, incluso siguiendo la tesis del profesor Jacobs, habría que decir de que no puede tenerse un concepto amplio de coautor no ejecutivo, ¿no? Serán casos muy excepcionales, siguiendo un poco la tesis del profesor Jacobs, ¿no? Que como dije, además es una tesis minoritaria, ¿no? Hay que decirlo claramente, en nuestro sistema jurídico nacional es una tesis minoritaria, no es la tesis dominante a nivel de nuestra doctrina ni jurisprudencia nacional, ¿no?
Alguna sentencia también de el Tribunal Supremo Español que establece que para que haya coautoría es imprescindible la intervención en la fase de ejecución, ¿no? Dado que antes de iniciar la ejecución hay múltiples posibilidades de cambio del plan, ¿no? Claro, se deja a la libre discrecionalidad de qué manera, cuándo, cómo se realiza el delito. Y eso no es tener dominio, si ya se está renunciando a poder controlar el suceso delictivo, ¿no? Entonces, ese mm, interviniente, ese miembro de un grupo delictivo que no ha intervenido en la fase de ejecución, que solo ha participado en la planificación, no tiene codominio, ¿no? No puede ser coautor. Entonces, ¿cómo considerar la coautoría denominada no ejecutiva? Yo la pongo aquí entre comillas, ¿no? Nuestra jurisprudencia y doctrina ha identificado varias formas de coautoría, ¿no? Que ahorita no viene al caso profundizar. Ha hablado de la coautoría sucesiva, de la coautoría aditiva, de la coautoría alternativa, pero también ha tenido pronunciamientos en los cuales ha hablado de esta coautoría no ejecutiva. ¿A qué le llama coautoría no ejecutiva? Cuando no requiere que todos los coautores participen en la fase de ejecución, ¿ya? Es una tipología adicional de coautoría que vamos a ver sobre todo ha sido acogida en España por el profesor Muñoz Conde y García Arán, ¿no? En su manual. Ellos son los que afirman de manera minoritaria esta posibilidad de afirmar una coautoría no ejecutiva, ¿no? Ellos dicen que el dominio funcional del hecho, el codominio funcional que habíamos dicho es el requisito fundamental para la coautoría, no necesita la presencia física, ¿no? Sino que ellos dicen ese dominio funcional se puede configurar, se puede evidenciar a partir de la importancia del rol asumido dentro de todo el plan común, desde la preparación, ¿no? Entonces, es posible, dicen ellos, la coautoría, incluso si algunos de los coautores no están presentes durante la ejecución, siempre que exista un reparto funcional y una contribución material. A mí lo que me parece aquí es que en realidad estamos ante una complicidad, ante una forma de participación, ¿no? Vamos a ver que eh, nuestra Corte Suprema ha hablado de esta tipología, ¿no? De coautoría no ejecutiva, entre comillas, en dos pronunciamientos, ¿no? Menciono yo aquí dos pronunciamientos de la Corte Suprema. El recurso de nulidad 4104/2010, en donde se habla de coautoría no ejecutiva cuando se produce un reparto de papeles entre los intervinientes y uno no está presente en la ejecución, pero su intervención tiene un rol material en el delito. Y también el recurso de nulidad 488/2004 Lima, que reconoce la coautoría no ejecutiva cuando se planifica, organiza y dirige el delito remotamente sin estar físicamente presente. ¿Ya? Y sobre esto voy a volver posteriormente, porque en realidad, de acuerdo a este recurso de nulidad 488/2004 Lima, no estamos ante una coautoría no ejecutiva en estricto, estamos ante una coautoría ejecutiva no presencial en realidad, de manera remota, ¿no? Y vamos a ver de que en un pronunciamiento del caso Walter Adubiri, que es el caso al cual voy a hacer una especial referencia en esta presentación, en esta exposición, vamos a ver de que la Corte Suprema, por supuesto que ha valorado para considerar como coautor a quien no ha ejecutado los actos materiales, por ejemplo, de disturbios, el hecho de que se haya tenido, por ejemplo, llamadas telefónicas, ¿no? Es decir, se valoró ese elemento para decir, no ha habido una intervención presencial, pero ha habido una intervención remota, ¿no? Pero fíjense que no renuncia la Corte Suprema a la necesidad de evidenciar y de que quede plasmado, ¿no? En una sentencia condenatoria, en una certeza más allá de toda duda razonable, que ha existido ese tipo de intervención remota en la fase de ejecución. Si no existiera siquiera esa intervención en fase remota, entendería yo, de acuerdo a lo que señala este recurso de nulidad, no podría haber tampoco una
coautoría, ¿no? Entonces, en la denominada coautoría no ejecutiva, eh, habrá que tener también, necesariamente siguiendo a la tesis del profesor Roxin, una intervención en la fase de ejecución que se puede dar de diversa manera, ¿no? Remota, por celular, tecnológica, mensajes de texto, o dirigiendo la acción en tiempo real desde otro lugar, ¿no? A esto Van Wiesel le llama una función de control de comandos, ¿no? No estando presencialmente, pero quizás a través de otros, dirigiendo estos sucesos en la etapa de ejecución, ¿no? Nunca se podrá entonces prescindir de esta participación en fase de ejecución, ¿no? Siguiendo al profesor Roxin en Alemania, siguiendo al profesor Villavicencio en el Perú, ¿no? Cuando no exista esta intervención, no podrá haber dominio del hecho y por lo tanto no habrá una imputación a título de coautoría. ¿M? Existen además otros autores que ya se han pronunciado rechazando la posibilidad de una coautoría no ejecutiva sin ningún aporte, siquiera remoto, en fase de ejecución. Podría yo mencionar recientemente, el profesor Silva Sánchez ha publicado su manual de Derecho Penal de este año, del año 2025, y yo aquí cito claramente textualmente lo que él dice en su manual, ¿no? Dice, el coautor no ejecutivo, incluso para quienes admiten su existencia, dice él, para él no existe una coautoría no ejecutiva, nunca puede dar comienzo a la tentativa con su actuación preparatoria. Su conducta antinormativa solo pasa a ser punible en virtud de la accesoriedad cuantitativa, ¿no? Él habla en realidad de que estamos en puridad ante una conducta de participación, de complicidad en todo caso, o de instigación cuando un autor inicia efectivamente la ejecución, ¿no? Así pues, como se advierte desde el punto de vista de la teoría de la tentativa, el coautor no ejecutivo no sigue el régimen jurídico de un coautor, sino el propio de un cooperador, ¿no? Es decir, un cómplice, ¿m? Sea en nuestro caso primario, sea en nuestro caso secundario, ¿no? De hecho, claro, lo que dice el profesor Silva Sánchez es, si el aporte del coautor no ejecutivo es previo al inicio de la ejecución, es decir, previo al inicio de la tentativa, interviene en etapa de actos preparatorios y su único aporte es en etapa de actos preparatorios, está dejando a la libre discrecional, al libre control de los ejecutores materiales si se realiza o no el delito. Si se realiza, cómo, cuándo, dónde se realiza el delito. Eso no es dominio, dice Silva Sánchez. Por lo tanto, dice, es un contrasentido hablar de un coautor no ejecutivo. Dice Silva Sánchez, es contradictorio denominar coautor no ejecutivo, porque todo autor debe tener intervención en fase de ejecución, si no, no hay dominio. En Panamá, por ejemplo, el profesor Arenas Nero también se ha pronunciado en contra de esta teoría de la coautoría no ejecutiva, diciendo que debe rechazarse en virtud de que no puede responsabilizarse penalmente a aquellas personas que no tienen un dominio del hecho porque no participan en la realización del hecho punible. Entonces ya han habido autores a nivel comparado que han rechazado esto, siendo que el propio Roxin también se ha pronunciado rechazando esta posibilidad, ¿no? Decía yo que en esta parte voy a hacer referencia por último a un caso que fue conocido en nuestra judicatura y en donde se debatió precisamente esta teoría de la coautoría no ejecutiva. Es el caso denominado Aymarazo, protestas sociales, ¿no? Que se dieron en el sur del país, en la región Puno, y en la que hubo una imputación a un dirigente, al dirigente del Frente de Defensa por los Recursos Naturales de la zona sur del Perú, quien finalmente terminó precisamente condenado por el delito de disturbios, ¿no? Es particular porque hubo dos pronunciamientos de la Suprema, ¿no? Un primer pronunciamiento que luego fue anulado, se mandó que se realizara un nuevo juicio, y luego un segundo pronunciamiento de la Corte Suprema, una segunda casación, en la cual ya finalmente eh,
se confirmó su condena como coautor no ejecutivo por el delito de disturbios, ¿ya? En el marco de la protesta se habían dado una serie de sucesos, ¿no? De actos violentos por ciertas personas que participaron en el marco de estas protestas y por ello se dio origen a esta imputación penal contra este dirigente, ¿no? La pregunta que surgió aquí es, ¿cuándo es jurídicamente válido imputar como coautor no ejecutivo a un líder de una protesta social que participa en la organización de manifestaciones, ¿no? Se identificó en este caso que Walter Adubiri era el que había convocado, de hecho salió en los medios de comunicación claramente, convocando y incentivando a las protestas, manifestaciones sociales en el sur del país, ¿no? Entonces, ¿qué criterios tomar en cuenta para efectos de considerarlo a él como coautor no ejecutivo de los concretos actos de disturbios que pudieron haber realizado algunas personas en el contexto de manifestaciones o protestas sociales, ¿no? Eh, Como dije, participó en la convocatoria de estas manifestaciones en las cuales se realizaron bloqueos de vías, daños a bienes públicos y privados, uso de objetos con palos, piedras y fierros, tal manera que la imputación fue por el delito de disturbios, ¿no? Digamos, estoy resumiendo el caso, ¿no? En una primera instancia, es decir, en un primer pronunciamiento, se le consideró a él y se le condenó por el delito de disturbios a Walter Adubiri, eh, pero no siguiendo la teoría de la coautoría no ejecutiva, sino que se le consideró autor mediato. Se utilizó la tesis de la autoría mediato en dominio de organización, de autoría mediato por dominio de aparatos de poder organizados o por dominio de organización, ¿ya? Teoría que ha sido utilizada, por ejemplo, para condenar al expresidente Fujimori, teoría que ha sido utilizada para condenar a Abimael Guzmán, ¿no? Es líder del grupo terrorista Sendero Luminoso. Em, y aquí se utilizó en un primer momento esta tesis para decir que él había dominado, digamos, por así decirlo, a las personas, a las ingentes cantidades de personas que habían intervenido en el marco de estas protestas, eh, generando un aparato de poder, generando una estructura delictiva, ¿no? Para la comisión de delitos de disturbios, ¿no? Delitos de violencia en agravio de patrimonio privado, patrimonio público, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hubo incluso una disquisición, hubo una evaluación respecto de la viabilidad de una desvinculación procesal eh, del título de la imputación, porque si bien en primera instancia se le condenó por autor mediato en dominio de organización, luego en la segunda instancia se cambió su título de imputación y se varió a coautoría no ejecutiva, ¿no? Entonces, de hecho, la Corte Suprema lo que dijo es que se necesitaba realizar un nuevo juicio para imputarle coautor no ejecutivo, porque eso había podido generar una indefensión, ¿no? Digamos, una afectación del derecho de defensa de Walter Adubidi al no poder haberse defendido de la imputación por coautoría, sino que lo hizo solo respecto de la imputación por autor mediato por dominio de organización, que de por sí yo personalmente consideraba que también era erróneo hablar de una autoría por dominio de organización en este tipo de sucesos delictivos vinculados con manifestaciones. Pero bueno, ese es otro tema debatible, ¿no? Que pues, no es materia de esta exposición. Entonces, cuando se realiza este segundo pronunciamiento de la Corte Suprema, que ya es materia de esta casación 274-2020 Puno, se evalúa precisamente si es que era posible considerarlo como coautor no ejecutivo a Walter Levy. Entonces, la Corte identificó aquí una intervención remota durante la fase de ejecución, ¿no?
¿Qué verificó o qué valoró la Corte Suprema? Se verificaron, dice, 163 llamadas realizadas o recibidas por Walter Adubiri durante los disturbios, ¿no? Se valoró una comunicación fluida y directa con con los manifestantes en etapa de ejecución, o sea, cuando se estaban desarrollando las protestas, dentro de las cuales se identificaron a personas que habían cometido delitos de disturbios, ¿no? Em, que Walter Adubiri admitió que gastó mucho dinero en llamadas durante esos días, de tal manera que la Corte Suprema entendió que existió una valoración probatoria de estas llamadas que dieron cuenta de una dirección y control remota de los hechos violentos que se suscitaron en el marco de estas protestas, ¿no? Que no fue presencial, pero sí de manera remota en etapa de fase de ejecución. Por lo tanto, la Corte Suprema sí valoró una forma de coautoría con intervención remota, no presencial. Este pronunciamiento, por lo tanto, reafirma la tesis que yo vine mencionando, que yo suscribo y que, como dije, el profesor Roxin, el profesor Silva Sánchez y otros autores, el profesor Villavicencio, han suscrito para efectos de evidenciar una coautoría, de que mínimamente se requiere una intervención a distancia, remota, ¿no? Medios tecnológicos en etapa de ejecución para poder considerarlo coautor. Si no hubiese existido estas llamadas telefónicas, esta comunicación fluida, entiendo la Corte Suprema no hubiese podido considerarlo coautor no ejecutivo, en este caso concreto, a Walter Adubiri. Por lo tanto, los requisitos de la coautoría dan cuenta de que no puede haber coautoría sin intervención en fase de ejecución. Esta intervención puede ser presencial o remota y no basta haber participado en la planificación o convocatoria de una protesta. No bastará con ser el líder, organizador de algún tipo de manifestación o protesta social, dirigente de algún gremio o de algún sindicato o de algún tipo de colectivo que pueda luego querer realizar legítimamente protesta social. Vamos a ver que ya han habido pronunciamientos en los cuales se reconoce como un derecho fundamental el derecho a la protesta. Por lo tanto, el ser simplemente, el convocar a manifestaciones sociales no puede ser de ninguna manera considerado como un acto suficiente para hablar de una coautoría no ejecutiva si algunos integrantes, muchas veces infiltrados en protestas sociales, realizan actos vandálicos, actos de violencia que por supuesto de ninguna manera están avalados por el derecho fundamental a la protesta social, ¿no? Por lo tanto, es posible que la coautoría no ejecutiva sirva para criminalizar toda manifestación de protesta y toda manifestación de convocatoria o liderazgo de una protesta social. La respuesta es negativa. Y aquí hay algunos instrumentos internacionales que nos sirven de parámetro para poder suscribir esta posición, ¿no? Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Atenco versus México, ha reconocido el derecho a la reunión pacífica y sin armas. Ha hablado, por supuesto, también nuestro Tribunal Constitucional, una sentencia, por supuesto, con votos divididos, la 09/2018, en la cual varios de los votos hablaron de este derecho de la protesta que permite las manifestaciones en espacios físicos o virtuales, individual o colectivo, ¿m? Por cualquier causa social, política, económica o ambiental, de tal manera que es posible expresar el rechazo, expresar las opiniones, manifestarse públicamente, ¿no? Em, a través de marchas, ¿no? A través de protestas, siempre que se realicen, por supuesto, dentro de lo que se considera el cauce regular mediante acciones no violentas, ¿no? Mediante acciones que no avalen el atentado contra otras personas o contra el patrimonio, por supuesto, ¿no? También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe
sobre protesta y derechos humanos hace ya algunos años, en la cual de manera interesante menciona que, por supuesto, una protesta social tiene un componente de desorden, tiene un componente disruptivo, digamos, se intenta alterar, ¿no?, el orden que puede existir en un determinado momento, digamos, está íncito dentro de lo que es el ejercicio del derecho a la protesta el ser disruptivo. Ojo que disrupción no es lo mismo que actos violentos, ¿no? Las protestas son disruptivas. ¿M? Buscan serlo para generar, digamos, la atención, por ejemplo, del Estado en determinadas prestaciones sociales que se exijan, ¿no? Diversas que pueden darse, o para manifestarse en contra de algún tema político de interés común nacional que pueda darse en un determinado momento y contexto social. Entonces, ello no implicará, por supuesto, el avalar acciones violentas o delictivas de determinadas personas, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué habrá que considerar entonces? Y esto también ha sido desarrollado por la Corte Suprema. Y con esto, de alguna forma, voy cerrando la exposición y voy también conectándolo con el tema de la coautoría no ejecutiva. La presencia de disrupciones accidentales que pueden darse por personas infiltradas o por ciertas personas que realizan actos violentos en el marco de o aprovechándose de un contexto de protesta o manifestación social, no convierte a toda la manifestación en no pacífica o violenta, no convierte a todos los que participan en esa manifestación social en cómplices o coautores de los actos delictivos de disturbios, por ejemplo, que es la imputación o el delito de la figura penal que se suele utilizar en estos casos, en estos contextos, ¿no? Ahí habrá que tener una labor de individualización, ¿no? Identificar a aquellas personas que están realizando estas conductas violentas, que no se están ciñendo al marco regular del ejercicio legítimo de la protesta, y por supuesto a ellos sí eh, investigarlos, imputarles penalmente, eventualmente responsabilizarlos y sancionarlos penalmente por esos actos delictivos, ¿no? Esto lo ha dicho ya la Casación 274/2020 y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en caso de evidenciarse actos vandálicos, habrá que realizar esta labor de individualización concreta, pero de ninguna forma podrá considerarse que el dirigente, que el organizador de esta protesta social, por el mero hecho de haberlo convocado, pueda ser considerado coautor no ejecutivo, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera, más aún si estamos hablando de este basamento de instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la protesta como un derecho fundamental también, ¿no? Recientemente, y esto es interesante considerar, hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema, perdón, del Tribunal Constitucional, a propósito de el caso vinculado con las manifestaciones que se dieron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aquí en Lima, y que supuso en su momento la intervención de la Policía Nacional del Perú para eh, contener de alguna forma los actos que se estaban realizando dentro de la Universidad San Marcos, ¿no? Hace algunos años atrás. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia 2513/2023, habeas corpus, finalmente reafirma el derecho a la protesta como derecho fundamental. Dice que es un derecho que asiste a toda persona y que por supuesto supone el expresar una manifestación crítica frente al poder, sea este público o privado, ¿no? Se busca de alguna forma expresar aspiraciones legítimas, ¿no?, conforme a la legalidad dentro del orden constitucional, ¿no? Señala que esta además no requiere la autorización previa e incluso está protegida para que se realice también en el marco de espacios universitarios, ¿no? O sea, los espacios universitarios no son un espacio público en el cual esté vedado, esté prohibido,
realizar manifestaciones o protestas, sea en contra de las autoridades universitarias, sea en contra de mm, las autoridades estatales, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera. De tal manera que también además dice que cuando la fuerza pública, la Policía Nacional del Perú en este caso, interviene, ¿no? Para contener determinados actos que pueden estar eh, formando parte de o siendo considerados actos violentos que no se condicen con el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, no se puede caer en una presunción colectiva de culpabilidad, ¿no? Por el solo hecho de estar presente en la protesta y mucho menos por el solo hecho de haber convocado o dirigido una protesta, ¿no? Habrá que distinguir lo que ya dijo antes en un pronunciamiento de la Corte Suprema, en el pronunciamiento que yo les mencionaba precedentemente, em, que hay una tarea de individualización, ¿no? Las fuerzas del orden aquí tendrán que individualizar, distinguir, ¿no? Ser bastante acuciosos para efectos de poder contener, detener a aquellas personas que están realizando actos violentos que no están en el marco de la protesta y aquellos que están realizando actuaciones legítimas de manera pacífica, ¿no? Esto, por lo tanto, también tiene repercusión, como dije, en el ámbito de la coautoría, porque, nuevamente, no es suficiente, no es válido hablar de una mera participación en una planificación general, una etapa preparatoria además, para que todo aquel que haya participado en una etapa preparatoria o que haya convocado o dirigido algún tipo de manifestación social sea considerado como un coautor no ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Coautor no ejecutivo. Bien, pues eso era un poco lo que quería yo compartir con ustedes. em, Habiendo terminado yo con mi exposición, entonces lo que voy a hacer ahora es pasar a Claro la que sí, fase doctor. de preguntas, ¿cierto? Sí, estimado doctor Rafael, a nombre de la doctora Lorenza Serre García, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, le agradecemos por su colaboración y por su brillante exposición. Como usted bien lo ha dicho, ahora corresponde dar respuesta a las interrogantes planteadas por los participantes, ¿no? Quienes aún no hayan tal vez establecido o hayan escrito su pregunta, en la parte inferior de su pantalla existe un cuadro que dice preguntas y respuestas. Pueden ahí plasmar su interrogante o algún aporte que ustedes tengan para que el docente pueda absolverla. Sí, le doy el pase, doctor, para que pueda iniciar con las preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo observo que aquí hay sí ya algunas preguntas que se han plasmado, así que bueno, al azar voy a escoger algunas preguntas que se han formulado para poder responder. A ver, me preguntan aquí si el cómplice primario necesariamente debe recibir pena menor que el autor. Que muy buena pregunta. Porque, como ya decía yo, en la medida en que, desde mi punto de vista, aquel que interviene en la etapa de actos preparatorios de mera planificación y solamente genera ese aporte, no puede ser considerado coautor. Existe la posibilidad de que pueda ser considerado sí cómplice primario. Por ejemplo, si se brinda información de los planos, por ejemplo, ¿no? De la agencia bancaria a la cual al día siguiente se va a realizar el robo, ¿no? En ese caso, yo creo que puede existir una complicidad primaria, ¿no? Fíjense que el artículo 25 del Código Penal dice lo siguiente, ¿no? El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. ¿Mm? Esa es la complicidad primaria que se denomina, ¿no? Entonces,
El cómplice siempre es una figura accesoria, es decir, el cómplice será sancionado en la medida en que exista prueba de que ha habido una conducta típica antijurídica, es decir, que ha existido un injusto penal, ¿m? Cometido por un autor. Es decir, si no hay autor, si no hay una conducta típica antijurídica de un autor, no puede haber una responsabilidad del cómplice, ¿no? Porque el cómplice sigue la suerte del autor, es una figura accesoria, la accesoriedad limitada que se denomina, ¿no? Esta es la accesoriedad limitada. Eh, El Código Penal dice que el cómplice primario será reprimido con la pena prevista para el autor, pero lo que se entiende es que se interpreta que si bien dice será reprimido con la misma pena o la pena prevista para el autor, se refiere a la pena abstracta, ¿no? Es decir, la pena abstracta es la pena que está conminada en los tipos penales de la parte especial del Código Penal. Por ejemplo, en el delito de homicidio simple, la pena abstracta es no menor de 6 ni mayor de 20 años, ¿no? Entonces, un autor de un delito de homicidio simple puede ser condenado entre 6 a 20 años. Eso quiere decir que el cómplice de un homicida, que comete el delito del artículo 106 del Código Penal, tendrá también ese mismo marco para poder ser sancionado. Podrá recibir una pena que va de entre 6 a 20. ¿M? No obstante, considerando el principio de proporcionalidad, y yo partía mi exposición con esta consideración, hay que reconocer que las conductas de complicidad al no tener dominio del hecho son menos graves que las conductas de autor que sí tiene dominio del hecho. Por lo tanto, aquella persona que dispara contra otra con un arma de fuego y le mata, por supuesto tiene dominio del hecho, una autoría directa. Su conducta es mucho más grave de aquella persona que le dio información respecto de dónde se encontraba la víctima para que vaya a matarle. Digamos, esta persona que brindó información respecto de ello será cómplice de un delito de homicidio. Pero desde mi punto de vista, la pena que debe recibir debe ser menor. La pena concreta que debe recibir debe ser menor a la de la persona que jaló el gatillo y le disparó y la mató, ¿no? Por lo tanto, se interpreta que, a pesar de que el artículo 25 del Código Penal dice que el cómplice será reprimido con la misma pena del autor, se refiere a la misma pena abstracta, es decir, al marco penal. Pero en el plano de la individualización de la pena, yo sí creo que el juez tendrá que considerar más grave la conducta del autor y por lo tanto imponerle más pena que el cómplice, ¿no? Que deberá tener, creo yo, para respetar el principio de proporcionalidad, una pena menor. Esto, por supuesto, sin dejar de reconocer que en el caso concreto se pueden dar múltiples circunstancias atenuantes, agravantes, que son personales, ¿no? Y que pueden allí generar eh, una individualización distinta, ¿no? De la pena. Muy bien, se me pregunta aquí, eh, dice, ¿la sola versión de un coautor podría ser elemento probatorio para tirar dedo a otro? Bueno, esto entiendo que se refiere ya a un aspecto más procesal, probatorio, ¿no? Para saber si es que eh, podemos valorar la declaración de un coimputado, por ejemplo, para poder llegar a un grado de certeza suficiente de una condena. Por supuesto que es posible valorar lo que dice uno de los coimputados para efectos de sancionar al otro, pero hay que tener ahí una especial consideración, ¿no? Que un coimputado no es un testigo en sí, ¿no? Es decir, al tener una imputación que también recae sobre él, aquello que él pueda decir puede estar condicionado también por su condición de coimputado, ¿no? Sí se puede, por supuesto, incluso ya ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema en la cual se ha dicho de que se puede valorar este tipo de declaraciones, ¿no? Em, no obstante, como dije, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta allí
su condición de coimputado y del interés que pueda tener en el propio proceso, no debe tener la misma apreciación probatoria ni el mismo peso probatorio que la declaración que podría tener un testigo completamente objetivo, imparcial, ¿no? Eh, pero es uno de los muchos elementos probatorios que podrá considerarse, ¿no? Uno de los diversos elementos probatorios que deberá considerarse para poder llegar a ese estándar de certeza que se exige en una sentencia condenatoria, ¿no? Me preguntan aquí, a ver si logro entender, porque es un casito, me parece, ¿no? Y muchas veces los casitos eh, presentan algunos elementos complejos de entender. Si en un robo agravado con la participación de varios agentes, ¿ok? Uno de ellos está en el interior de un vehículo haciendo labor de campana, así como actúa como conductor de los demás agentes, ¿es coautor o cómplice? Ajá, muy buena pregunta. Fíjense que este es un caso bastante recurrente, ¿no? Digamos, muy frecuente en nuestra realidad procesal penal, ¿ya? Mm, casos de delitos patrimoniales, robos que se generan de esa manera, ¿no? Hay ahora mucho más utilizando vehículos motorizados, pero de motos lineales, ¿no? En la cual hay una persona, van de dos, una se baja. La que se baja es la que con un arma amedrenta algún negocio, ¿no? Y sustrae alguna suma de dinero. Y afuera se queda eh, la otra persona con la moto prendida esperando a que retorne de realizar el robo y emprender la huida, ¿no? Entonces, esa persona que no ha de propia mano, ¿no? sustraído eh, ese bien ajeno, esa suma de dinero, puede ser considerado coautor o es cómplice. Desde mi punto de vista es un coautor. Y es un coautor porque yo considero que está interviniendo en una fase de ejecución del delito. Digamos, está presencialmente ya hablando, está presencialmente en el lugar de los hechos, lo traslada al autor material o al ejecutor material del robo al lugar de los hechos, lo espera, ¿no? Y permite además que se pueda dar plenamente la sustracción, el apoderamiento, ¿no? Que es lo que marca la consumación del delito. ¿Cuándo se consume el delito de robo? Cuando se produce el apoderamiento. Y cuando una persona está huyendo, todavía no hay un apoderamiento pleno, ¿no? Digamos, ya la Corte Suprema ha dicho en el delito de robo habrá que apreciar por lo menos mínimamente algún espacio de tiempo en el cual exista disponibilidad, posibilidad de disponer de ese bien, siquiera temporal. Entonces, cuando uno está emprendiendo la huida, todavía no se ha consumado en sí el delito. Entonces, esa otra persona que se queda como campana o que huye o que se queda dentro del auto, ¿no? Que ha participado en los actos preparatorios de planificación, ¿no? Y que está cumpliendo una función importante, por supuesto, ¿no? Yo creo que está teniendo una intervención en fase de ejecución y por lo tanto tiene codominio funcional del hecho. ¿M? Yo sí creo que es allí un coautor. No considero de que se trate solo de un cómplice, que es una figura accesoria, complementaria, que no haya querido tener codominio funcional del hecho, ¿no? Para nada. Yo diría que sí es una conducta de coautoría, ¿no? Em, Me preguntan, a ver, buenos días, doctor Chanjan, gracias por su exposición. En el caso de un arrendador que contrata a terceras personas para desalojar a su inquilino y producto de esto al inquilino le robaron también algunas cosas, ¿se le puede imputar al arrendador el robo agravado pese a que no se haya identificado a los ejecutantes? Ajá. Interesante pregunta también y el caso que se formula. Porque entiendo que se trata, por supuesto, de
un caso en el cual este arrendador, ¿no? eh, ha contratado a otras personas, pero que para generar un desalojo, ¿no? Es decir, entiendo, voy a partir de que se tiene una resolución judicial que avala el desalojo, ¿no? Hay personas que, bueno, los inquilinos no se quieren ir y con ayuda de, por ejemplo, las fuerzas del orden, ¿no? De la fuerza pública, de la Policía Nacional, también hay otras personas que ayudan o coadyuvan a que se genere este desalojo, ¿no? Entendería siempre con la intervención, además de la Policía Nacional, quien es la legitimada para realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si uno de ellos se excede en ese contrato que pudo existir previo y además de desalojar a los inquilinos, le roban alguna de sus pertenencias? Bueno, yo considero allí que en principio, diría en principio, había que ver siempre los casos concretos, eh, si es que solo el acuerdo fue genera el desalojo, esos actos delictivos extra en donde se han excedido de el contrato para el cual fueron, valga la redundancia, buscados o contratados, no deberían generar una responsabilidad en el arrendador. Él no sabía, no tenía conocimiento, ni nunca planificó algún acto de robo, ¿no? Eso es una cuestión netamente individual, autónoma, ¿no? Uno podría hablar aquí incluso de un principio de autorresponsabilidad de estas personas que fueron las que, aprovechándose de un contexto de desalojo, pues cometieron actos delictivos contra el patrimonio personal. Entonces, yo te diría, coautoría no ejecutiva, ya les he dicho, yo considero que no, no se podría, ¿no? Más aún, como digo yo, si es que el plan o digamos el contrato, el acuerdo, no incluía para nada realizar actos de robo, ¿no? Sino simplemente actos de desalojo. Em, Me dicen aquí, eh, tengo una duda, ¿no? La coautoría, sea cual sea la modalidad, ¿no tiene la misma pena? Me preguntan, ¿no? Eh, la coautoría, tal y cual está regulada en el artículo 23 de nuestro Código Penal, simplemente dice que va a ser sancionado con la pena que establezca la figura penal respondiente. Serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. Digamos, en términos legales, eso es lo que se dice. Yo te diría, todos los coautores deberían recibir o deberían tener la misma penalidad abstracta, sí. Es decir, un coautor ejecutivo o no ejecutivo deberían tener la misma pena abstracta del delito que han que han cometido, ¿no? Ahora, ya en términos de individualización de la pena, que es muy personal, allí habrá que considerar una serie están en el artículo 45, 46 de nuestro Código Penal y siguientes, cuáles son las circunstancias atenuantes o agravantes a considerar para que el juez arribe a la pena concreta de cada uno de los coautores. Y eso puede generar que los coautores no todos reciban la misma pena concreta, sino que, por ejemplo, si uno tiene antecedentes penales, bueno, eso es una circunstancia que se valorará, por ejemplo, ¿no? Si uno de ellos, por ejemplo, cometió el delito por un móvil altruista, es una circunstancia atenuante, ¿no? Si uno de ellos posteriormente reparó el daño, por ejemplo, el delito, bueno, para él también habrá una circunstancia atenuante, ¿no? Entonces, finalmente, a pesar de que todos los coautores van a individualizarse su pena dentro del marco penal abstracto de la figura delictiva que se aplique para todos ellos, ya en el caso concreto el juez podrá considerar las circunstancias atenuantes y agravantes personalísimas de cada uno de ellos
para diferenciar, ¿no? Pueden haber allí coautores que reciban más o menos penalidad. ¿No? A ver, me preguntan aquí, ¿el que manda a asesinar a alguien, qué tipo de coautor es? Bueno, cuando hablamos de mandar a asesinar, voy a interpretar, ¿no? Que, no sé, se le contrata, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de una figura penal específica de nuestro Código Penal, que es el delito de sicariato, ¿no? Es el delito de sicariato. Nuestro Código Penal ha elevado a la categoría de delito independiente a los casos de sicariato que están regulados en el artículo 108 C de nuestro Código Penal, ¿no? Dice, el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 25 años. ¿No? Por lo tanto, además dice en su segundo párrafo que la misma pena se impone a quien ordena, encarga, acuerda el sicariato o actúa como intermediario. Es decir, el 108C está regulado para sancionar tanto al que contrata al sicario como también al propio sicario. ¿M? Uno podría decir, en realidad es una forma de instigación a un asesinato, ¿no? Sí, digamos, el que contrata a un sicario para que mate a otra persona está instigándolo a cometer un asesinato. Pero nuestro legislador ha considerado que este suceso especial lo denomina sicariato, se aplica el 108C y ese 108C considera autor del delito tanto al sicario mismo, que es el que ejecuta la conducta delictiva que atenta contra la vida, como también al que lo contrató, al que mandó al sicario a realizar esa conducta lesiva contra la vida, ¿no? Entonces, ambos serán considerados autor en virtud del 108C. En realidad no estamos hablando aquí de una coautoría, ¿no? Por la propia técnica legislativa que ha seguido nuestro Código Penal, estamos ante autores directos, ¿no? Autor el sicario, autor el que lo contrató, ¿no? Digamos, porque el 108C así lo permite, ¿no? Así lo permite. Si no existiera ese 108C, probablemente sería más una instigación, fíjate, sería una instigación de un asesinato. El sicario sería condenado por asesinato del 108 y el que lo contrató sería más bien un instigador, artículo 24 de nuestro Código Penal. ¿M? No tanto una coautoría. ¿Y por qué no una coautoría? Nuevamente, porque el que contrata no tiene dominio del hecho. El que contrata ha intervenido en una etapa de acto preparatorio, no ha intervenido en fase de ejecución. Queda discrecionalidad del sicario si realmente mata o no mata. O puede ser que el sicario lo estafe y nunca mata a nadie y se queda con la plata que le han depositado. El cómo, cuándo, dónde se realiza queda a discrecionalidad del sicario. Por lo tanto, no se puede hablar de coautoría respecto del que contrató, ¿no? Pero bueno, esto es hipotético. Nuevamente dije, el 108 se permite la sanción a título de autor de ambos, ¿no? Em, Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, pero hay un montón al azar, ¿sí? La coautoría no ejecutiva se podría expresar mejor en otros ilícitos penales como los delitos proceso, lavado de activos. Mire, yo allí considero que la teoría del delito debe ser una teoría omnicomprensiva, es decir, debe ser una teoría del delito única para todas las figuras delictivas. No creo que pueda, no considero válido que tengamos una teoría del delito para ciertos delitos y una teoría del delito para otros delitos, ¿no? Entonces yo considero que la teoría no ejecutiva, la única forma de poder aplicarla es bajo los parámetros que ya expliqué, es decir, con parámetros en los cuales se diga que hay una coautoría no presencial en todo caso. Pero
en estricto, una coautoría no ejecutiva, yo creo que no se puede dar en ningún delito, ¿no? Sea lavado de activos, sea corrupción, aunque corrupción creo que no, porque son delitos de infracción de deber. Aquí esto de la coautoría y tal no entra mucho, pero bueno, en lavado de activos, en fraude en la administración de personas jurídicas, ni tampoco en delitos patrimoniales, ni en minería ilegal. Yo allí considero que la coautoría no ejecutiva es que trastoca el propio fundamento del dominio del hecho, trastoca el propio entendimiento de los fundamentos de la coautoría, ¿no? De la autoría y la participación. Entonces, eh, lo que pasa es que en el caso del lavado de activos, como bien se dice, es un delito proceso, es un delito que sanciona tanto las conversiones, las transferencias, también el ocultamiento, ¿no? Todo el circuito está siendo sancionado por el decreto legislativo 1106. Lo que yo veo por, digamos, mi experiencia profesional es que los casos de lavado de activos lo que existe son imputaciones por autorías directas, sobre todo. Autorías directas, sea que intervengan en primeras fases de colocación, sea que intervienen en las fases de intercalación o en las fases últimas de em, ocultamiento, ¿no? Eh, Eso es lo que suele darse. También he visto casos de coautoría, por supuesto. ¿Pueden darse casos de coautoría? Sí. Por ejemplo, cuando eh, la inyección de patrimonio ilícito se da en empresas que están a nombre, cuyos dirigentes, socios son dos personas, ¿no? Entonces, o en cuentas bancarias que están a nombre de dos personas, ¿no? Entonces, se consideran coautores, pero ambos están participando en la fase de ejecución del delito al realizar una transferencia, al participar directamente en una transferencia jurídica que es objeto de eh, un una operación con dinero ilícito, ¿no? Que proviene del narcotráfico, de la minería ilegal, de la corrupción, por ejemplo, están interviniendo en una fase de ejecución. No es que sea no ejecutiva. Entonces, yo sí he visto casos de coautoría en lavado de activos. Fíjense que lo he visto también muchos casos en cuanto a familiares cercanos, sobre todo parejas de esposos, porque comparten patrimonio, ¿no? Son cotitulares de una serie de bienes y de cuentas bancarias también, o de cuentas mancomunadas también he visto de personas, en donde, claro, ambos han sido considerados coautores porque participan, ¿no? En la ejecución de una conducta de transferencia, una conducta de conversión, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Hay un montón de preguntas adicionales, pero creo que me he quedado un poco corto con el tiempo, así que lamentablemente con el pesar que tengo no voy a poder absolver todas, ¿no? Pero les agradezco nuevamente por sus preguntas y pues espero quizás en una próxima ocasión podernos encontrar. Estimado doctor Rafael, le reitero nuestro agradecimiento a nombre del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, aprovecho la oportunidad para solicitarle su autorización, ¿no? Para compartir las PPTs con nuestros participantes, si Sí, fuera por supuesto. posible. ¿Sí? Muy Claro amable, que doctor. Muchas gracias. Antes de poder terminar, corresponde informar que las matrículas para el curso MOOC, Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, edición 2, ya se encuentran abiertas. El curso inicia el próximo lunes 18 y está abierto a todo el público interesado. Asimismo, el día miércoles 13 tenemos una conferencia presencial internacional hacia un entendimiento profundo del marco ético de la IA generativa en las administraciones públicas en nuestro auditorio a partir de las 3 de la tarde. El enlace de inscripción se estará compartiendo por el chat del Zoom. Asimismo, la primera edición del curso Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ya se encuentra en su última semana. El cuestionario final estará disponible para su desarrollo este viernes 15 de agosto, fecha en la que también tendremos la conferencia de clausura a las 11 de la mañana. El enlace se difundirá a través de los canales usuales. Y finalmente, los invitamos a participar de nuestra próxima conferencia virtual de los lunes universitarios, en donde se abordará la sucesión intestada notarial el día de hoy a las 3 de la tarde. Dicho esto, les reitero nuestro agradecimiento por su participación y damos por concluida una nueva jornada de los lunes universitarios. Los esperamos a las 3 de la tarde en nuestra segunda conferencia del día. Muchas gracias con todos. Buenas tardes.